Sí, doctor. Ya. Bien. Entonces, aparte de estos pliegues basales que habíamos dicho que son invaginaciones, o sea, es como que la membrana, si esta es una célula normal, entonces las invaginaciones son estas cosas que hace. Esas son las invaginaciones que también aumentan la superficie de contacto. ¿Ya? A eso se llaman los pliegues basales. Y además de eso, hay otras que se llaman las placas de membrana, que sobre todo son características del sistema urinario, o sea, del endotelio del aparato urinario. ¿Y esto qué es? Son una especie de pliegues que trabajan cuando la vejiga se distiende o se contrae, o sea, está llena o está vacía. Vamos a ingresar dos más. Figura 1539. No, está mucho más abajo, después lo vamos a ver. Además de esto, habíamos dicho que hay otro tipo más de especializaciones que son los cilios, que igual son una especie de unos dedos o unas proyecciones superficiales de la membrana que permiten el transporte. ¿Ya? Parecerían, como les dije, unos pelitos. Son como una especie de unos pelos y que van a permitir moverse esos pelos y con eso van a poder desplazar, darle movimiento a líquidos o hacer que la misma célula se pueda mover. Estos cilios tienen además, formado de proteínas, un llamado citoesqueleto en el cual están organizados una especie de microtúbulos hechos de proteína que son como un esqueleto que le permite a este cilio tener esa forma y esa función. Vamos a ver en alguno de estos. Bueno, aquí está el esquema de un cilio, pero cortado, ¿no? Vamos a ver acá. Estos son los esquemas de un corte, pero transversal de un cilio, donde se pueden ver justamente los filamentos de proteínas de estos túbulos, que son los que le dan la firmeza y le permiten el movimiento a este tipo de prolongaciones que tiene una célula. Aquí estamos viendo entonces estos cilios. Aquí están los cilios, ¿ya? Que son una especie de unos dedos que le salen a la membrana de la célula y que tienen movimiento para desplazar líquidos o para que se mueva la misma célula. Hay problemas con estos cilios, defectos que los hemos visto ya en embriología. Los genes, que son los encargados de dar la receta para las proteínas, en este caso para las proteínas que son de los cilios, pueden tener error. ¿Ya? Estos genes hemos visto en embriología que pueden tener mutaciones y demás tipos de problemas. Y por eso es que si el gen que tiene que hacer las proteínas que forman un cilio viene con error, entonces también el cilio va a venir con error. Y esto, por ejemplo, se llama el síndrome de los cilios inmóviles, donde esos cilios o no se mueven o se mueven no armónicamente. Pero para que algo se mueva, el cilio al mismo tiempo tienen que todos los cilios moverse hacia adelante. Al mismo tiempo, el cilio de aquí con este otro y este otro tendrían que moverse hacia adelante. Pero puede que se queden quietos o que uno se mueve para adelante y el otro se mueve para atrás y el otro no se mueve. A eso se llama síndrome de los cilios inmóviles. ¿Cuáles son las consecuencias? Uno, hemos visto nosotros en la embriogénesis, estos cilios no mueven las capas de las células. Y entonces
no van a su posición adecuada los órganos. En este caso hemos visto el corazón se queda a veces en el lado derecho, o sea, hay dextrocardia. O si no, puede haber un tipo de un desarrollo anormal. En el cráneo existen los senos, en los huesos del cráneo. Y en el interior de los senos existen unos espacios vacíos, unas cavidades. Y esas cavidades están tapizadas por un epitelio. Y ese epitelio tiene cilios. ¿Ya? Y esos cilios son los que se encargan de mover el moco. Pero cuando no mueven el moco, entonces ese moco se queda ahí depositado y se infecta. Y da lugar a infecciones repetidas en el interior de estos huesos del cráneo, en esas cavidades o senos aéreos que tiene el cráneo que ustedes han de llevar ya en anatomía. Asimismo, en el pulmón. Ya en el pulmón, estos cilios tienen que ser como una escoba para barrer el moco que tienen los pulmones. Y si no hacen eso, entonces ese moco se queda con las bacterias y eso da lugar a infecciones graves que se repiten periódicamente. Igual, si es que no se bota el moco, entonces se juntan el moco y eso hace que se dilaten las vías respiratorias. Y también la infertilidad, ¿cierto? En el transporte, en la trompa de falopio hay cilios y si los cilios no movilizan el óvulo, entonces la persona puede quedar infértil. Entonces estos son los ejemplos de cómo las alteraciones de los cilios, que vienen esas alteraciones debido a problemas genéticos, hemos dicho, porque los genes son los que ordenan las proteínas que se van a combinar para formar estos cilios. Entonces, por error genético pueden haber todo ese tipo de problemas. Y acá están las fotografías donde muestran qué partes le están faltando a las proteínas. Y todo eso es cuestión genética que ya ustedes la leen. Entonces, estas proteínas que hay en la superficie de la célula, por un lado, o son enzimas para las reacciones bioquímicas, o sirven para unirse una célula con otra, o sirven para que se pueda reconocer a las células. En la parte de las vacunas y la inmunología, justamente eso es lo que se va buscando, ¿no es cierto? Cómo hacer que el organismo reconozca a una parte característica de esa célula para que le fabrique su anticuerpo. Eso es lo que están haciendo ahora en las vacunas actuales. Bien. Y justamente estas capas tienen contenido en azúcares, ¿ya? Estas capas superiores, y por eso tienen este nombre. Como hemos dicho, donde hay secreción, o sea, cuando se fabrica algo con proteínas, normalmente tiene que haber un retículo endoplásmico rugoso. Y para que exista más secreción, mayor cantidad de retículo endoplásmico rugoso, porque la rugosidad la dan los ribosomas y los ribosomas son los que ayudan a producir las proteínas. Igual, estas células que tienen que fabricar moco, como el moco se tiene que excretar o botar, el que hace eso es el aparato de Golgi. Todo esto ya lo hemos visto en la parte general de células. Y además de eso hay ciertas adaptaciones en las secreciones, ¿no? Las células y las organelas que producen algún tipo de secreciones tienen que adaptarse para poder justamente eliminar estas moléculas que son más grandes y que puedan salir de la célula. Aquí está un ejemplo de estas células que fabrican moco. Moco, esa es la mucina, entonces este moco es el que va a salir
como producto de esas células. Y acá está dando ciertas características, ¿no? Hay células que producen estas hormonas que se llaman esteroides, un retículo endoplásmico liso, extenso, porque ahí es donde se fabrican. Y además de eso, también las células epiteliales, de las que estamos hablando, tienen la capacidad de movilizar los iones. Y para movilizar los iones se necesita energía, por eso tienen muchas mitocondrias. Ejemplo, si aquí tengo yo una célula, y acá tiene sodio en su interior y tiene potasio en su interior. Y acá afuera hay también sodio y hay potasio. Pero si ustedes se fijan, aquí el potasio es mayor la concentración, porque está más grandota. Acá es menor, y acá el sodio es menos, y aquí es más. Entonces, para que ocurra eso, lo que normalmente tendría que pasar es que acá esté una cantidad y acá adentro igual. Eso es lo más lógico, que exista igual cantidad a través de esta membrana semipermeable. Aquí una cantidad de sodio y la misma adentro, aquí una cantidad de potasio y la misma adentro. Pero ¿qué ocurre? Como la fisiología no funciona de esa manera, el sodio está en menor cantidad, entonces las mitocondrias tienen que dar la energía ¿para qué? Para sacar el potasio en exceso y que vayan aquí, aunque hay más potasio acá, no importa. En contra de la concentración, la mitocondria da la energía para que el potasio salga y quede en valores normales, o viceversa. ¿Ya? Estas mitocondrias van a hacer que ingrese el potasio porque en el interior de la célula hay mayor cantidad de potasio. A eso se refiere la bomba de iones que tienen estas células para mantener adecuada la concentración de estos iones o electrolitos. Estas células, bueno, se agrupan en glándulas, las células, y en grupo ya las células agrupadas forman glándulas y van a eliminar los productos que hace cada una de las glándulas. Las secreciones epiteliales, aquí hemos visto que dice que se dividen en 4 tipos. Estas secreciones epiteliales, una, merócrino, 2, apócrino, 3, holócrino y 4, endocrino. Son las formas de secreción que existen. Y aquí estamos citando la forma en la cual se hace este tipo de secreciones. En el merócrino simplemente elimina un fragmento de la secreción. Como estamos viendo aquí, estas son las secreciones y empieza a eliminarla y esa es la forma merócrina. Apócrina es cuando junto con una fracción de la célula sale el producto de la secreción, como es esto. Holócrino es cuando la célula enterita se sale llevándose la secreción, como en este caso la célula se está desprendiendo acá de su capa basal. Y endócrina es cuando la célula vierte su secreción directamente a un vaso sanguíneo. De nuevo, 4 secreciones. Merócrino, cuando elimina simplemente la secreción. Apócrina, cuando elimina la secreción con una parte más de la membrana, o sea, con una vesícula se llama eso. Holócrina, cuando la secreción se va junto con toda la célula. Y endocrina, cuando la célula manda la secreción a la sangre. Así también hay clasificaciones de los tipos de glándulas que son secretoras. ¿Ya? Y acá tenemos las glándulas que son glándulas secretoras aisladas, donde ahí cada una de las glandulitas bota su secreción, o glándula tubular recta, este sería nuestro ejemplo, glándula tubular espiral, este es nuestro ejemplo de cómo está su arquitectura, y glándula ramificada, como este otro ejemplo.
Función de barrera del epitelio, hemos dicho entonces que una de las funciones importantes que tiene el epitelio es actuar como barrera, impedir que ingresen o salgan las sustancias libremente. Y por ejemplo, esta función de barrera la pueden desarrollar debido primero a que tienen las uniones que les explicaba anteriormente llamadas oclusivas. Es decir, que entre una célula y otra célula, la unión es bastante fuerte y a esas uniones se llaman oclusivas. No dejan pasar nada de ningún lugar hacia el otro lado. ¿Ya? Vamos a admitir aquí a Denise da Silva. Aquí también, por un lado, esta función de barrera, la más importante es esta, por el tipo de unión oclusiva. Pero también de eso, otra forma de evitar que se salgan es el hecho que les voy a poner como un ejemplo. Cuando nosotros ponemos aquí en un recipiente, que hace un recipiente, y aquí va a haber una membrana semipermeable. Y aquí vamos a poner líquido, y acá líquido. Si a este líquido le aumentamos glucosa, sodio o proteínas, ya, vamos a poner glucosa o sodio o sobre todo proteínas, entonces en este lugar va a haber mucha más fuerza osmótica. Ya, aquí se habla del efecto osmótico. Y cuando hay un efecto osmótico, ¿qué quiere decir? Que esta osmolaridad, estas sustancias disueltas, hacen una fuerza de atracción y se van a absorber al líquido que estaba aquí. Entonces esto va a aumentar y este otro va a disminuir. Eso es la fuerza osmótica. ¿Qué ocurre en los lugares que tiene mayor concentración de ciertas sustancias como son las proteínas o la glucosa o estos electrolitos? Cada una de ellas ejerce una fuerza osmótica y por lo tanto esta barrera también se da por la fuerza osmótica que puede tener aquí la concentración de algunas sustancias. No van a permitir que esa sustancia se salga. ¿Por qué? Por esta segunda opción que tenemos, que es la osmolaridad. Otra función de barrera se facilita por esto que habíamos explicado. Esta es la 2, entonces, por la parte del efecto osmótico. Y la otra es los llamados desmosomas, que hemos dicho que es una especie de un refuerzo de las uniones mecánicas y la matriz extracelular. O sea, eso no permite que se desprendan las células. Otro mecanismo para que exista la función de barrera es la queratinización. Es decir, las proteínas se vuelven mucho más resistentes. La queratina es como decir el callo que le sale ahí a tu pie, a tu talón, a tu mano cuando estás agarrando tus machetes, tus asadones. Entonces, eso es la queratina, que es una transformación de las proteínas y que esas proteínas junto con esas células se mueren y van a formar esta capa impermeable, capa protectora resistente, que es la llamada queratina. Y eso es lo que tienen entonces las personas que andan descalzos, tienen eso en sus pies, en sus talones, o quienes trabajan con las manos en el campo tienen eso en sus manos, ¿no? Que son otra cubierta protectora, resistente, que igual hace una función de barrera mucho más poderosa todavía cuando está cubierto por mayor cantidad de queratina. Aparte de eso, y evita, ¿no?, que ingresen
microorganismos, las bacterias, o también hay fosfolípidos que van a ser, como son grasa, los fosfolípidos es grasa, la grasa evita que ingrese el agua y también de esa forma es otra función de barrera. Acá está el ejemplo de la queratinización para que ustedes lo analicen, cómo ocurre. Y hablamos en la parte clínica de tumores de estas células epiteliales. Entonces, el problema con los tumores es que se pierde el control del crecimiento. Cuando no hay ese control y no se sabe exactamente por qué, porque justamente el cáncer sigue en investigación y sigue siendo una de las causas de muerte con bastante cantidad o porcentaje en la humanidad, entonces es porque se pierde el control del crecimiento y eso nos lleva a que crezca un tumor llamado también neoplasia. Así también se llaman los tumores, se llama neoplasia. Cuando el crecimiento o la neoplasia está en un solo lugarcito, a eso se llaman benignas. Pero hay unos tumores que, por ejemplo, aquí si vemos un ejemplo. Aquí hay un tumor que se queda ahí nomás, ese es un tumor benigno. Pero pueden haber otros tumores que no se quedan solo ahí, sino que crecen e invaden otros tejidos. ¿Ya? A eso se llama metástasis. Y esas son malignas. ¿Ya? Van a invadir o incluso se desprenden y van a otros órganos distantes a hacer también crecer nuevamente otro tumor. Esos son los malignos. ¿Ya? Entonces, una de estas neoplasias malignas es el que se llama carcinoma escamoso o epidermoide. Y cuando el carcinoma se deriva de las glándulas, se llama adenocarcinoma. Adeno es el prefijo de glándula. ¿Ya? Entonces, esto es un tumor con tejido de una glándula. Entonces, cuando se hace un diagnóstico de cáncer, justamente es lo que se ve en el microscopio, si las células corresponden a ese órgano o le han venido otras células diferentes a hacer este contagio o metástasis. Y muchas veces estas células del tumor no se parecen a sus células madres. O sea, si esto tienen una forma, normalmente los tumores benignos tienen la misma forma que su tejido original. Quería poner el número 1, entonces aquí estos del benigno son también igual, número 1, se parecen. En cambio, en estas otras, aquí la célula es número 1, pero su tumor cuando es maligno tiene otra forma, por eso le pongo el número 2. ¿Por qué? Porque varía la forma cuando son malignos. Y mientras más maligno sea, más va a variar esa forma. Acá está hablando entonces de cómo se puede hacer estas tinciones inmunológicas o inmunohistoquímica de los epitelios. Y eso sirve justamente para hacer diagnósticos de estos problemas. Cuando se saca un tejido de un tumor para hacer los diagnósticos del cáncer. Y acá entonces va haciendo una serie de preguntas, ¿ya?, para que se pueda tener una idea de la gravedad que tenga o no ese cáncer, que ya ustedes lo van a ir analizando. Bien, aquí acabó este capítulo 3. Vayan leyendo y estudio para su examen del lunes, embrio. Si no hay ninguna pregunta, a tomar su API. Doctor.
Dígame. Va a disculpar, pero entré tarde a la clase. ¿Sobre el examen va a ser oral? ¿O No, cómo va a ser? Como es había en la explicado antes. plataforma. En la plataforma, es en el Moodle escrito. Selección múltiple. Ya, son 5 respuestas, pero tengan presente el tiempo. Yo les voy a poner, digamos, desde las 8 hasta las 8:20, 25, 30. Pongámosle a las 8:30. ¿Ya? No se puede poner mucho tiempo porque como ustedes son especializados en copie, desde segundo básico ya su mamá los ha vuelto copiones a ustedes y les ayudaba ya a hacer copie. Entonces, no se puede poner mucho tiempo. Entonces, es bueno que entren ustedes a las 8 de la noche. ¿Por qué? Porque a veces te cuesta entrar y demás cosas y vas perdiendo algunos minutos. ¿Ya? Si yo te voy a dar 15 minutos, por darte un ejemplo, ya, 15 minutos para tu examen. Esos 15 minutos, si entras a las 8, entonces tu examen a las 8:15 se va a cortar. Pero no importa, pues no, vas a tener los 15 minutos. Pero si vos entras a las 8:20, por ejemplo, aquí está a las 8:20. Las 8:20 no te va a dar 15 minutos, te va a dar solo 10. ¿Por qué? Porque a las 8:30 ya el examen se cierra. Entonces tengan ese cuidado de que tienes que entrar o intentar entrar a las 8:05 máximo para que te dé tiempo y tus 15 minutos estén completitos aquí dentro del margen que yo voy a dar. Porque si entras a lo último, se cierra esto y aunque no hayas hecho 15 minutos, aunque tengas solo 10 minutos o 5, igual tu examen se cierra y entra esa nota se queda ahí. ¿Ya? Así que vean ustedes, las preguntas son de selección múltiple, o sea, solo para marcar una opción, solo que viene, el sistema ya se encarga de mezclarlas, ¿no? O sea, para uno le da unas preguntas, para otro le saca otras preguntas. Y es más, les mueve incluso el inciso. Para este, la respuesta aquí era A, y para el otro la respuesta es D. Entonces no hay cómo se puedan corregir ustedes rapidito. ¿Por qué? Porque el tiempo no les va a alcanzar para hacer toda esa trampa. ¿Ya? Entonces, y también se ponen preguntas de razonamiento. O sea, aunque vos le des a tu mamá, a tu hermanito, a tu papá, el libro para aquello, ya, ustedes cada uno tiene un tema, porque así se organiza, ¿no? Es para hacer trampa. Pero cuando son preguntas para razonar, no, pues, ¿qué sabe tu mamá? ¿No es? ¿Cómo va a pensar, digamos, un razonamiento de embriología que yo le ponga? Tu mamá puede leerlo como está y dictártelo como está en el libro, pero la pregunta no está así, pues la pregunta es para razonar. Entonces, no va a servir que tu mamá o tu hermanito te estén ayudando. Y también el sistema me permite ver lo siguiente. Cuando ustedes por tramposo ingresan de su celular, eso marca un IP, una dirección. ¿Ya? Este IP sale aquí en el Moodle y eso solo yo puedo ver, donde dice ya, esta alumna entró de este teléfono y luego a los 2 minutos volvió a entrar, pero de este otro número. Ah, ¿qué quiere decir? Que vos le dijiste a tu amigo que sabe más o que ya venció, que él te lo dé el examen. Entonces, así salen, así se puede detectar los errores. Los docentes que somos capos, ¿no? Los que son unos burros, no. Ustedes los hacen bolsa, sacan 100, 100, 100, 100. Pero conmigo no. Ellos sacan lo que sacaban, hermano. O sea, lo que se saca como si fuera presencial. ¿Por qué? Porque hay este tipo de herramientas de control que tiene el sistema Moodle y que los otros docentes por burros no lo han aprendido. ¿Ya? Pero es más, el Moodle incluso me indica, este IP que estaba dando el examen, a esta hora se salió y se puso a revisar esta otra página y luego volvió. Así te sale en el registro del examen que te hace el sistema del Moodle. Eso ustedes no lo sabían y los otros docentes burros tampoco lo saben, pero ya les voy explicando que esas características tiene el Moodle. O sea, aunque quieran hacer trampa, igual uno los encuentra. Así que en vez de estar haciendo trampa, mejor ponerte a estudiar. Dígame. Disculpe, doctor, ¿a qué hora va a empezar el examen? A la hora de las clase. 8 o a las 9? A la hora de clase. A las 9. A la hora de clase. O sea, ahí va a salir, cuando entren ustedes al Moodle, ahí sale pues su anuncio.
examen estará abierto a tal fecha, de tal hora a tal hora, así te sale. ¿Ya? Y ahí ya ven ustedes, si Ok, está para las 8, muchísimas está para las gracias, doctor. 9. Ahí en el Moodle les va a salir todas esas instrucciones. Lo que tienen que ver es ingresen al comienzo, porque si no después no les alcanza. Sino que ustedes por tramposos a su amigo dicen, a ver, vos da primero y después me pasás la pregunta. Y entonces no te alcanza el tiempo, aunque te las quiera pasar, para empezar no son las mismas. Y además cuando vos entres ya no vas a tener los 15 minutos, sino que ya solamente el sistema va a cerrarse en 10 minutos o en 5. Entonces, ¿para qué se van a arriesgar ustedes a hacer trampas? Mejor traten de hacer las cosas correctas porque han tenido hartísimo tiempo para leer. Vean entonces, a ver cómo pueden ustedes organizarse. Porque aunque quieran andar en grupo, igual pues salen preguntas diferentes, ¿no? Y incisos diferentes. Entonces, más lo que pierden tiempo y es porque el tiempo va pasando. ¿Ya? Y yo les doy menos de 1 minuto casi por cada pregunta. O sea, como para que leas, pienses y contestes. O sea, no te doy tiempo para que busques, copies, preguntes. No. Los otros docentes por burros así. Es más, los docentes burros te mandan las 15 preguntas. Entonces vos te sacás fotos de las 15 preguntas y se las mandás a tu amiga. Y tu amiga después al ratito te manda de las que sabe, ¿no? Te manda unas 10 respuestas más o menos. Yo no, a ustedes les va a salir una sola pregunta. ¿Ya? Y esa pregunta se cierra y ya no se vuelve a abrir. O sea, aunque te manden la respuesta, igual ya no podés responder porque esa pregunta se cierra. ¿Ya? Así que es difícil que hagan trampa conmigo. Con los otros docentes sí, por burros, todos sacan 100, 100, 100, pero conmigo no sacan. ¿Ya? Por eso les estoy avisando cómo les va a ir incluso el examen. La pregunta que vos te toca, si no la contestas, ya no puedes volver. Se pasó, sin contestar, se pasó. O querés corregir, no se puede. ¿Ya? Aunque te mande tu amiga y que esta era nada, no vas a poder. Entonces, tengan ustedes esa consideración con que el examen va a ser correcto, o sea, se puede tomar exámenes correctos, aunque ustedes son especializados en copie, no importa, ¿sí? Aunque sean especialistas, pero normalmente en mi materia, 30% da mal en presencial así en virtual igualito, 30% es el que da mal, o sea, que se aplaza. Lo mismo como en presencial. En cambio, para los otros docentes burros, no, pues, en anatomía, digamos, se aplazaban en presencial, se aplazaban el 80%, pero aquí en digital, todos pasan con 100 y no saben ellos cómo hacer, porque son burros, pues, ¿no? Además de que la materia no les da para hacer preguntas de razonamiento. Cuando yo tengo preguntas de razonamiento, aunque esté con el libro ahí, no puede. Tenés que aprender y después recién razonar y después recién responder. Entonces no te da el tiempo, ¿no? Para hacer toda esa cosa. Por eso es lo que tenés tiempo desde ahorita hasta el lunes. Ya has tenido desde hace 2 meses que ya tenés que estar leyendo esto para que contestes bien. O sea, no hay pretexto para ustedes porque han tenido todo el tiempo, lo tienen en el libro, les hemos explicado como para síndrome de Down, toda la materia. Así que vamos a ser exigentes para que ustedes contesten de la manera más adecuada y más exigente. O sea, a ustedes se les ha explicado todo con lujo de detalles y han tenido hartísimo tiempo para ir preparando este material que ya sabíamos que lo van a dar. Solo en biología general, que es lo que hemos avanzado, y los otros parciales ya van a ser de esto que estamos haciendo de histología, ¿no? Ya hemos hecho el capítulo 3, nos toca el 4. No son muchos capítulos, son creo que 16, algo así, o 14. Entonces, cada clase estamos avanzando casi un capítulo, entonces 14 clases son 1 mes y medio más, algo así, ¿no? Y listo, pues si tenemos nosotros hasta diciembre, y recién estamos en octubre, noviembre, ¿sí? Entonces estamos yendo al paso normal. No hay por qué preocuparse de las clases que no hemos podido pasar, porque obviamente era por esto de las elecciones, pues, ¿no? O sea, yo estaba candidateando allá en Montero y tenía que estar dedicado a esas cosas. Como he ganado, soy jefe de carrera aquí en Montero, entonces tengo que hacer una serie de reuniones, cambios y demás cosas para que Montero sea mejor que Santa Cruz.
Obviamente yo la voy a volver mejor que Santa Cruz, pero para eso me tengo que dedicar. De todos modos, dichosos ustedes que pueden avanzar. Este libro es uno de los mejores que yo he visto. Y sobre todo, que este libro les va a permitir aprender los fundamentos esenciales para aprender la siguiente materia, que es la más importante de todas las que van a llevar. En vano los docentes te dicen, lo más importante es esta materia, ¿no? Todos los docentes te dicen por su materia. No, la más importante es fisiología. Esa es la más importante de todas. Esa materia yo la doy en Montero. Y lo que necesitan para aprender correctamente es estos conocimientos básicos de histología. No es como te dicen, no, tenés que saber anatomía para aprender fisio. Mentira. Lo que tenés que saber es histología. Esto que vamos a ir aprendiendo nosotros es lo que más te va a servir para poder aprender fisiología. Y fisiología es la materia más importante del segundo año y casi de toda la carrera, yo diría. Entonces, jóvenes, esta materia de histo, volviendo otra vez a histo, es importante de que se preocupen por pasarla porque les va a cerrar 4 materias de segundo año. Es la única en toda la carrera que es prerequisito de 4 materias. O sea, perdés un año cuando no vences histo. Anatomía no perdés un año. Recuperás nomás después en el verano, así podés recuperar. Pero con histo, no, vas a perder un año de tu vida por burro, porque sabes, has tenido harto tiempo. Yo te explico como para síndrome de Down. Y si no aprendes, ya por burro tenés que repetir un año más y con otro docente. El problema es que los otros docentes te preguntan cosas memorísticas, ¿no ves? Que es peor, todavía más difícil es aprender. Pero se puede copiar seguramente, pues no sé. Yo les voy a preguntar sobre todo más de lo que es la clínica, las cosas que me interesa que ustedes aprendan y las cosas que hemos ido explicando. Tu mamá ya está contenta y lo que te ve otra vez con tu computadora. Ya tu API está ahí listito. Así que pónganse a estudiar y vayan a tomar su API y continuamos la siguiente clase. Bueno, que va a ser el examen, pero la subsiguiente estaremos haciendo esto, capítulo 4. Buenas noches, jóvenes. Vayan a tomar su API. Gracias, doctor. Buenas noches, doctor. Gracias.